La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde se Mueve. Les saluda Edmundo García en este programa como cada día de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde. Es un programa alternativo que cuenta como gran recurso para su repercusión con su página de internet www.latardesemueve.com y la dirección electrónica es contacto@latardesemueve.com. En tiempo real, sin ninguna interferencia. Ayer hubo un problema técnico con internet en tiempo real, cosa que sucede en cualquier lugar. En este momento tengo entendido de que no lo hay, de que está resuelto. De todas maneras, el programa, los ingenieros sí lo tenían salvado, grabado, y estuvo en la página cuando terminamos. Pero hoy estamos también en tiempo real. Eso es la primera vez que sucede. Así que es buena el índice el sólido índice de salida al aire a través de la internet. Fue un problema que hubo en la computadora central del emisor. Nadie es mago para saber cuándo va a suceder, pero bueno, estamos ya en el aire, ¿verdad? Estamos en internet, Randall. La radio es un misterio tremendo. Mientras yo estoy hablando de esto, Randall tiene la oportunidad de abrir yo no sé qué cosa es lo que hace, pero yo sé que es una técnica donde él me puede decir en el oído. Esos son los ingenieros que saben mucho, y no sale al aire lo que él está hablando conmigo en el oído. Pero claro, eso se usa nada más para cosas muy claves, ¿no? Para que estamos en lugares diferentes, para que el ingeniero y el conductor estén en la misma página. Muy bien, ahí están galerías de fotos, los colaboradores, los presentadores, ese presentador extraordinario y comentarista que es Eddie Levy. Ahí están archivados los programas, los artículos, las entrevistas. Hoy publiqué un artículo que yo explico, los invito, está en otras redes sociales, está publicado en Cuba, en Estados Unidos, en América Latina, donde quiera, pero yo los invito a que vayan a leerlo. A La Tarde se Mueve. Se titula Orgullo por Larissa Bacallao y Estico DJ durante su presentación en Miami. Tiene que ver con la pateadura que le dieron estos artistas. Bueno, déjenme explicarlo cuando tenga a Eddie Levy en línea. Eddie, ¿estás ahí? Estoy aquí. Muy buenas tardes a ti y a nuestros oyentes aquí en el sur de la Florida y en el resto del mundo. Muy bien. Eddie, bueno, hoy es 25 de febrero del año 2014. Eddie, estaba comentando que, bueno, primero que todo agradecerte tu trabajo del viernes, como siempre, al más alto nivel, y para mí, para la audiencia, es un gusto siempre contar con tu presencia. Muchas gracias. Eddie, estaba hablando de un artículo, yo lo explico en el artículo, se llama Orgullo por Larissa Bacallao y Estico DJ durante su presencia en Miami. Este artista, Eddie, que es sorprendente como artista, que tiene una gran popularidad, que incluso aquí en la radio, en las FM, porque realmente tiene una gran demanda, compareció a finales de enero, hizo un grupo de conciertos y parte de febrero, pero Juan Manuel Cao la lleva a su programa de televisión y le ha dado la pateadura más grande que le han dado a Cao, comparada solamente con la que Rafael Correa le dio a Oscar Aza, porque se metió en el tema político, y tanto ella como el empresario cubano que viene de Cuba, que trabaja con ella, le han dado una pateadura que cada uno sabía dónde meter la cara en temas políticos, pero muy sencilla. Pero estamos hablando de una muchacha veinteañera, Eddie Levy, una veinteañera que además tiene una obra como artista y tiene una popularidad. Déjeme decirle, sin temor a equivocarme, o sea, yo hacía rato, sin exageración, yo hacía rato no veía algo musicalmente cubano, auténticamente cubano, que yo, en mi opinión, digo, esta es la Omar Portuondo, la Elena Urque, la Celia Cruz, si las oportunidades comerciales y los eventos necesarios se dan, qué tronco de artista, una chiquilla flaquita, delgadita, que lo que hace en la música cubana, no sé si la has oído, pero es un fenómeno. No he tenido el gusto de oírla, pero me alegra mucho saber que le dieron una pateadura bien merecida a ese señor.
Pero el artículo explica que yo, y usted por supuesto entenderá, que esto había ocurrido a finales de enero. Yo no había publicado el artículo, yo había publicado otras cosas. Pero yo lo que hice fue no lanzar el artículo, donde ya yo pongo incluso hasta el video, donde la gente puede escuchar en el artículo, que yo le envié, su esposa lo tiene. Está el video donde usted puede escuchar la pateadura que le da ella a Juan Manuel Cao. Yo no lo había publicado precisamente porque fue antes de las actuaciones principales. Eddie logró, además de abarrotar los principales lugares de Miami, cobró a precio como si fuera una artista internacional, lo que probablemente cobra Shakira para una entrada en un evento que ella organice. Cobró a precio de estrella internacional y se quedaron más de 300 personas fuera por el lleno total de las capacidades. No hizo una concesión. Lo que demuestra el artículo es que se puede triunfar en Miami ya, sin hacer concesiones en el tema político cubano. Y eso fue lo que demostró esta chiquita. Yo mandé el video junto con el artículo. Su esposa se lo puede conseguir y usted puede escuchar. Mañana voy a tener el placer de leer el artículo y también de oír el video. Yo no había publicado porque, como venían las presentaciones, yo no voy a contribuir a que tomen esto ahora, una opinión mía, para boicotear los espectáculos principales del artista. Y entonces, por eso fue que aguanté el artículo y lo publiqué, porque ya es irreversible el éxito total, económico, comercial, el éxito total de Larissa Bacallao. Ya eso es irreversible, eso no tiene marcha atrás. ¿Cómo se llama la joven? Larissa Bacallao. En Cuba es el número uno, pero además, Eddie, fíjate, es muy difícil con las grandes figuras que han habido en la música cubana a lo largo de la historia. Estamos hablando al nivel de Benny Moré, de Celia Cruz, de Omar Portuondo, a ese nivel estamos hablando. Es muy difícil dentro de esa música ser original, ser realmente original con algo nuevo y lograr una movilización. En Cuba, yo acabo de regresar de Cuba, en Cuba es un fenómeno mediático, pero un fenómeno mediático extraordinario, pero además con una calidad de voz, con una capacidad de actuación y además sin ninguna vulgaridad, sin ninguna apelación a la vulgaridad, que es cosa corriente hoy en día. Pero es que aquí en Miami ha sido igual, incluso los programadores de FM en Miami la ponen porque la gente llama pidiendo a la muchacha, a Larissa Bacallao. Pero si arriba de eso la chiquita llega aquí, la sientan en el programucho ese de Juan Manuel Cao y puso de cabeza y metió abajo de la cama a Juan Manuel Cao y a todo el equipo de producción ese con una sonrisa en los labios. Déjeme decirle, el artículo ahora mismo está publicado en los principales portales y en las principales ediciones en Cuba, porque realmente en Cuba la admiran mucho y todo lo que se está recibiendo es: ahora te admiramos muchísimo más. Y déjeme decirle, lo mismo regresa y lo vuelve a hacer, que tiene ya abiertas puertas en Europa, en América Latina, en todos los Estados Unidos, y en Cuba es una diosa, pero además canta y es una artista de verdad, Eddie, te lo digo y con perdón a otros artistas. Había mucho tiempo que no surgía, y este es el criterio incluso de especialistas en música en Cuba. Hacían muchas décadas que no surgía un fenómeno musical de la música popular cubana bailable, de esa calidad y de esa autenticidad. Qué bueno, qué bueno. Y es una veinteañera la chiquita, no llega a los 30 años, no llega, o sea, está en la flor de su carrera. La capacidad como persona para contestarle y enfrentarse a cualquier de esta gente que usan a los artistas cubanos como siempre lo hacen, como si fuera un tiro al blanco, como para lucirse ellos, para ganar puntos ellos, humillando la mayoría de las veces a esos artistas que vienen de Cuba, no a hacer presentaciones políticas, pero a hacer presentaciones a enseñarnos su talento. Así que me alegro mucho que como tú dices, le haya dado la pateadura a ese señor. Pero tienes que oírla cantar, Eddie, tienes que oírla cantar. Tienes que oírla. En el artículo que está ahí, Orgullo por Larissa Bacallao, y el Tico DJ, que es el productor que también participó en el debate político y fue excelente, y el espectáculo que él organizó fue excelente. Pero fíjate, perdóname, pero es triste que un artista cubano venga aquí a Miami y tenga que participar en un debate político. A ver, vamos a ver, Eddie, espérate. Vamos a ver, Eddie, a ver, para, como yo sé, o sea, que tú no has podido ver o escuchar a Larissa. Randall, búsquenme en YouTube
Larixa Bacallao. Hay una canción que Suenen los tambores. Larixa Bacallao, y hay una canción que se llama Suenen los tambores. Para que Eddie Levy, la audiencia por supuesto la conoce, pero para que Eddie Levy conozca, por esta canción ella recibe el premio, uno de los premios más importantes que se dan todos los años en Cuba y uno de los premios por los cuales más se compite en Cuba, que es el premio, los premios Luca, el premio Luca. Conozco esos premios. Bueno, esta arrasó, no sé, Randall, ¿la tienes? Ok, Randall está buscándolo porque no me gustaría dejarte con la sensación de no tener referencias de lo que te estoy contando. No importa, si no la tenemos, espérate, creo que la tenemos, Randall. Ahí vamos, Larixa Bacallao, en uno de los temas, este es uno de los temas. Bueno, no sé qué te pareció, Eddie. Me pareció no sé excelente, me pareció, bueno, vaya, tremendo talento, sin lugar a dudas. Bueno,
todo eso que tú viste, Eddie, lo hace bailando a una velocidad que yo digo, pero esto es una atleta olímpica preparándose para algún evento de atletismo. Me recuerda a Shakira en realidad. Bueno, baila con todo eso que está cantando ahí Eddie, es bailando al mismo tiempo a esa misma velocidad, sin dejar de cantar y sin parar de bailar. Increíble. Fue un fenómeno. Y eso es lo que yo explico en el artículo, porque en las cosas que quería reforzar Juan Manuel Cao, que podremos decir muchas cosas, pero yo no puedo decir que él no tenga capacidad para reconocer el talentazo de Larissa Bacallao. Y él sabe lo que trae. Y él trata constantemente, ahí está el audio en el artículo que yo publiqué ya el video, yo lo conseguí, porque no fue fácil conseguir ese video, porque fue una pateadura. Y él insiste en el tema del dinero y de la riqueza y del talento que ella como artista, o sea, un poquito ahí de abajo estaba la convocatoria que desertara. Y a Larissa le dice que Larissa vivió en Italia como artista y dice que no, que ella se siente muy bien en Cuba y que uno tiene que estar donde se sienta bien y que donde ella se siente bien es en Cuba. Claro. Y él entonces viene por otro camino y le hace la pregunta del dinero y demás, y ella no se la deja pasar tampoco, pero ella es suave. Pero al productor que está con ella, al cual también estaban llevándolo por ese caminito, a ese productor se le ocurre la maravillosa idea de preguntarle a Larissa Bacallao, él a su artista: Larissa, tú eres rica hablando en términos de dinero, tú eres una mujer ya rica. Dice, no, yo no soy una mujer rica, pero me siento bien, soy feliz, vivo donde quiero estar, y soy rica en el sentido de que además, desde el punto de vista económico, con mi trabajo yo puedo, estoy bien en mi vida, en fin. Y ahí surge lo inesperado, se vira y le hace la misma pregunta a Juan Manuel Cao. Y le dice, ¿y tú? Porque había él estado insistiendo en el tema de ser rico, no sé qué. Le dice, ¿y tú en Miami eres rico? Juan Manuel Cao, la cara se le transformó. Él que es feo de nacimiento, él nació súper feo. Se puso 15 veces más feo. Se trancó, bajó la cabeza y dijo, no, yo tampoco soy rico en Miami. Ahí mismo fue un knockout. Ahí fue un knockout. Un batacazo en la cabeza, sí. Un batacazo. Bueno, Eddie, tenemos varios temas. Mire, no es en orden de jerarquía de los temas que usted y yo tratamos permanentemente, pero a mí me llamó la atención una información salida en las últimas horas y que tiene que ver incluso con usted, con usted desde el punto de vista de su condición de hombre judío. La comunidad judía de Ucrania está pidiendo protección al gobierno de Israel por miedos a ataques antisemitas. Están informando medios israelíes. Incluso los principales rabinos de Ucrania están recomendando a la comunidad judía que cierren todo. Las escuelas han sido cerradas, sus negocios, y que se marchen de Ucrania, de Ucrania. Ya ha habido ataques a sinagogas con cócteles Molotov. Hay un reposicionamiento neofascista de extrema derecha y están mostrando abiertamente antisemitismo. Están pidiendo, la embajada israelí en Kiev está pidiéndole a los hebreos que se queden en casa, y los rabinos están pidiendo, esto está publicado en Russia Today, que abandonen Ucrania. Y realmente siente mucho miedo la comunidad judía en Ucrania, y hay hay como un renacimiento, hay ya una manifestación de actividades violentas antisemitas altamente preocupante. Quería comentarle esa información. Bueno, mira, es bien conocido que Ucrania fue uno de los peores, si no probablemente el peor, aparte de Alemania y Austria, de los países donde los judíos fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania entregaba los judíos a los nazis, los cambiaba por una barra de pan. Ucrania fue en realidad uno de los más bochornosos espectáculos en la Segunda Guerra Mundial en la lucha o en la guerra de los nazis contra los judíos. Así que a mí esa no me sorprende. Me sorprende el hecho de que los judíos han mantenido, tanto en Ucrania como en Rusia, un perfil bajo, y muchos, miles se fueron de Rusia también hace unos cuantos años. Así que
no entiendo el por qué, si de algún modo el presidente Yanukovych tuvo que ver algo con la comunidad judía, no tendría que saber un poco más de este asunto. Esto sucede a partir de la salida del presidente el sábado. Por eso te digo que no sé. Ha comenzado una persecución, está reportando lo que tú me estás ha diciendo. comenzado, están agrediendo la sinagoga, los están agrediendo, los rabinos están muy preocupados, la embajada les ha dicho no se muevan de sus casas, pero los rabinos locales de las comunidades están diciendo que se marchen de Kiev, que se marchen, que olviden todo y que se marchen, y me imagino que un rabino funciona como un obispo que tiene además es un líder comunitario. No solo, pero por tanto, no solo tiene la condición espiritual de la religión, sino la experiencia política para prever determinadas cosas y alertar a su comunidad. O sea, no creo que los rabinos están hablando por inspiración. No, por supuesto. Pero repito, ha habido una historia allí de antisemitismo histórico, clásico. Así que en cuanto a eso no me da una gran sorpresa. La sorpresa es el por qué. Ante un hecho como Ucrania es un país en este momento dividido. Sí. Hay hasta miedo de que Ucrania se divida como país y la parte este y sur de Ucrania se una a la Confederación Rusa, porque allí se habla el idioma ruso, tanto como el mismo idioma de Ucrania, en el este y en el sur. Así que es de donde procede el presidente que desapareció, ¿no? Así que no me sorprende que pudiera haber ese antisemitismo abierto, porque lo hubo por muchos años durante la Segunda Guerra Mundial, y después que los soviéticos le ganaron la guerra a los nazis, también después de eso comenzó en Ucrania y en la misma Rusia un movimiento muy grande antisemita, lo que hizo que al final miles y miles de judíos se fueron tanto de Rusia como de Ucrania para Israel y para otros países en el mundo, pero principalmente para Israel. ¿Qué predice usted ante una alerta de este tipo? ¿Cómo usted cree que va a actuar como comunidad, la comunidad judía allí? Bueno, se van a ir. Va a seguir las indicaciones de los rabinos, y el judío tiene una larga historia de ese mismo tipo de actitud por parte de algunos pueblos. Polonia fue otro de los países donde el antisemitismo durante la Segunda Guerra Mundial, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, los polacos no fueron muy buenos vecinos de sus vecinos judíos. Eddie, ¿y por qué en estos países europeos, cuando se genera conflicto, resurge inmediatamente el antisemitismo? Bueno, siempre es fácil buscar un culpable acuérdate que la religión juega un papel muy importante. En Polonia pues, era el catolicismo fiero que existía, y eso le dio la oportunidad a ellos de absolutamente ponerse, a pesar de que estaban peleando contra los nazis, de ponerse también en contra de los judíos, y estoy seguro que de algún modo el fanatismo religioso probablemente también tenga algo que ver con esto. Como te digo, no tengo datos, me acabo de enterar de esto por lo que tú dices, pero yo estoy seguro que Israel le va a abrir las puertas a todos, si todos quisieran irse para Israel, y Israel con muchísimo gusto le abriría las puertas a la comunidad completa de Ucrania. Si este es el caso, ya ellos saben que no son bienvenidos, a pesar de que, sin lugar a dudas, son ucranianos, no claro, vinieron de otro planeta ni nada. Ese es el asunto. Es un error que se comete muy a menudo en el mundo, de pensar que los judíos en estos países funcionan como una comunidad aparte. No, en la misma Alemania estaban absolutamente integrados al país. Total. Como alemanes, no como judíos. Exactamente. Eddie, en otro escenario, ya que nos es más cercano, y en el tema del programa, ayer el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, mostró el rostro del mercenario Yaisán Mogdet,
que fue detenido en horas tempranas de ayer lunes, fue anunciado por el presidente en la ciudad de Maracay, al cual se le incautaron una carga de explosivos con el cual iba a cometer atentados terroristas en Venezuela en preparación de coches bomba, poner coches bombas en Venezuela. Este señor vino a hacer una guerra, fue a hacer a Venezuela una guerra copiando el modelo sirio, con la finalidad de apuntar a la desestabilización. Le fueron ocupados cuentas donde se manejaban, donde él tenía acceso a poderosas cuentas de dinero, tanto en dólares como en bolívares, para financiar grupos desestabilizadores. Hay toda una conexión, 11 teléfonos internacionales, o sea, 11 aparatos individuales internacionales. Parece que hay personas de la llamada oposición que habrían estado en contacto con él. Han aparecido comunicaciones, apareció una comunicación que dirigió este señor a los comandos de campaña de la oposición. Se han encontrado relaciones con algunos de los llamados mesa de la unidad. Y realmente este sí era un personaje de mucho peligro, que no es venezolano y que fue arrestado por los servicios de inteligencia con una cantidad de elementos para comenzar a estallar coches bomba en la ciudad de Caracas. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que viva la oposición pacífica. Es lo único que puedo pensar. Esto realmente eso es otra de las cosas que yo te confieso algo, yo no me envuelvo mucho en la situación de Venezuela. Desde aquí es casi asqueante, porque Venezuela y Cuba y Venezuela son la clave de los programitas estos de televisión por la noche, pero ahí tampoco hay ningún debate, ahí se presenta la situación totalmente de un lado. No hay otro aspecto, no hay otra dimensión que no sea la misma. Si tienen 5 personas, las 5 personas piensan igual. Da la impresión, pero por supuesto ellos le están cantando, a ellos mismos le están cantando al coro, obviamente. Da la impresión de que el pueblo de Venezuela es monolíticamente anti el presidente, monolíticamente ante el Congreso, que no hay nadie en Venezuela que esté a favor de esta gente, y todos saben, todos sabemos, todo el que vea la noticia, el que lea, de que en Venezuela hay más personas a favor del gobierno, tal vez no mucho más, porque las elecciones lo demuestran así. Ganaron elecciones presidenciales y ganaron elecciones municipales. Quiere decir que alguien votó por esta gente, elecciones supervisadas, para que no digan que hay trampa, que siempre es lo mismo. Pero aquí se presenta la cosa como que en Venezuela todo el mundo piensa igual. No hay una persona que sea sensato, que diga, bueno, y ahí lo ven en cuanto a la participación, supuesta participación de los cubanos, donde uno de estos imbéciles o malintencionados dijo que habían 22 aviones que salieron de Cuba. En primer lugar, Cuba no tiene 22 aviones de pasajeros para ponerlo a la disposición de tropas especiales para Venezuela. Y todos los días en estos programas y en la radio también se dice lo mismo, de que Cuba está peleando, de que Cuba es parte de las fuerzas que están reprimiendo a la oposición pacífica y demás. Y sin embargo, no hay una prueba, no hay un video, no hay una copia de una conversación, no hay nada. Simplemente, no, incluso están en Miami, tienen que usar eso como otra cuestión contra el gobierno de Venezuela, el gobierno actual. Te digo, yo no me envuelvo porque ya tengo suficientes cosas en mi cabeza y en mi mente para meter, pero lo que sí es obvio es la falta de respeto hacia ellos mismos, que son incapaces de presentar un programa serio, no dando la impresión esta que quieren dar o que dan, de que en Venezuela el país entero está en contra del gobierno, y eso es falso. Por bien o por mal, eso es totalmente falso. Ayer Pérez Roure en la caverna Mambisa venía a unos señores venezolanos que viven aquí y una cubana
que están llamando a una cacería de brujas, están llamando al macartismo. O sea, Estados Unidos no ha roto ninguna relación comercial con Venezuela, ni Venezuela con Estados Unidos, y las ventas y todo sigue llegando. Por ahí hubo una propuesta de sanción de Marco Rubio e Ileana Ross. También. Y de Ileana Ross, metiendo las manos ahí, y de Bon Menéndez. Ahora, ya lo que querían ahora es hacer una cacería de brujas particular en Miami. Si usted tiene una empresa en Miami que tiene negocios legítimos con el gobierno de Venezuela, entonces usted sería marcado, porque entonces lo que están es buscando un bloqueo ya impuesto desde Miami y una especie de macartismo, anunciando de identificar a quienes tienen negocios con con el gobierno de Venezuela, para entonces afectarlos o boicotearlos o simplemente no sé qué piensan hacer, pero estaban llamando parece que son ellos miembros del gobierno federal o que ya ellos son legisladores, pero en fin, ayer andaban en esa tontería contra el pueblo de Venezuela, contra el gobierno y contra Venezuela. Contra inversionistas también. Contra los inversionistas norteamericanos que generan aquí trabajo, empleo y cosas. Y al mismo tiempo están pidiendo, que yo no entiendo por qué le pediría al gobierno norteamericano que le den refugio, como a los cubanos, pero yo no entiendo. Y McCain pidiéndole una intervención militar al presidente. Así, claramente, McCain pidiendo que la séptima flota despacha a la 82 división, a la séptima flota, a la cuarta flota, despacha todo y vamos a invadir. Esos son tiempos pasados del mundo, incluyendo el hecho de que en estos mismos momentos el secretario de Defensa está pidiendo una rebaja muy seria en el presupuesto del Pentágono, muy seria. Bueno, y hablando del Pentágono, Eddie, el presidente acaba de ordenar hoy que está planificando ya la retirada absoluta y total de las tropas norteamericanas de Afganistán. Ya eso debería haber pasado, pero es que no los quieren, es que le han dicho en su propia cara que no los quieren y los siguen atentando y le siguen tirando tiros. Los mismos que ellos están entrenando para pelear contra los talibanes están peleando contra ellos. Siempre es así, siempre las facciones que existen en esos países que se odian unos a los otros, pero el odio principal se lo reservan a los norteamericanos. Exactamente. Eddie, vamos a una pausa y regresamos ya con otros tópicos y algunas buenas noticias que traigo de La Habana. ¿Le parece? Vamos allá. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303 Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en la Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en la Pequeña Habana. Marasol Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones Jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos. Y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece. Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también le ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travel License. Registración ST 17127.
Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah, o llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. Estamos de regreso en La Tarde se Mueve en compañía del presentador Eddie Levy. Mire, Eddie, entre las cosas que quería comentar con usted es que ya se aprobó como resolución y se publicó en la Gaceta de Cuba. Yo di un pequeño indicio ayer, el acceso en Internet, que sigue siendo un acceso que va a costar un poco caro por producto de que Cuba tiene que hacerlo a través de la banda esa ancha satelital y tiene problemas con el acceso rápido, pero Cuba abre el acceso desde celulares a Internet para todo el que tenga un celular en Cuba, que es muchísima gente. Acceso abierto a Internet, a navegar en Internet. Y la resolución deja claro que este es el comienzo de Texas y de cómo se va abriendo la Internet, y que dentro de un año, dentro de 12 meses, la resolución entra en vigor en el mes de marzo, mes de abril, por ahí entra en vigor la resolución. O sea, el servicio, la resolución no, el servicio. Ya la resolución se publicó, firmado por la ministra de Comunicaciones de Cuba, y va a permitir libremente acceso a Internet. Yo creo que queda muy descolocado lo que han estado tratando con esto de convertirlo en un tema y además en buscar financiación para hacerlo ellos. O sea, lo va a hacer Cuba. La apertura de Internet está publicado como ley y va a entrar en vigor el acceso a Internet, e incluye que los precios las tarifas que se van a cobrar por el acceso a Internet dentro de 12 meses van a ser valoradas. Yo me imagino que han hecho alguna inversión, necesitan recuperar alguna inversión y después probablemente comiencen a bajar las tarifas con las cuales se va a comenzar. Pero sin lugar a dudas yo creo que es algo importante y es algo sumamente positivo. Yo creo que es un otro paso de avance más. Y otra cosa que le quitan a esta gente de aquí, de los críticos del sur de la Florida, va a llegar un momento que todo, prácticamente todo lo que ellos hacen es inventar las noticias, pero van a llegar un momento que no van a tener de qué hablar. Y si el gobierno americano, como se perfila en algunos lugares, decide a tomar pasos hacia también hacer algunas otras aperturas, más y más cerca está el final de toda esta gente como parte de esa industria anticastrista, anticubana que han hecho por tantos años. Ahí está la clave, que cada vez que hay un paso aquí o allá, debilita a toda esta gente. Ese es el terror de ellos. No porque quieren, como dicen ellos, libertad y nada de eso, sino porque todos esos elementos que viven del gobierno americano, que viven de los que pagan impuestos en este país, están muy preocupados porque ven que a lo mejor el final del financiamiento de sus vidas y de sus intereses está llegando a un final. Ojalá que llegue a un final lo más pronto posible para que nosotros podamos vivir en esta comunidad como se vive en cualquier otra parte de los Estados Unidos o del mundo, sin tener que estar oyendo la misma cosa día tras día, hora tras hora, día y noche. Es el pan diario de nuestras vidas. Bueno, déjeme decirle otra información, y por supuesto yo no voy a revelar fuentes, pero siempre como periodista trato de tener información algo fresca, y yo no ando detrás de dar palitos periodísticos, ni adelantarme con nada, ni mucho menos. Simplemente comparto lo que yo creo que debo compartir, lo hago sin sensacionalismos, sin amarillismos, y hasta donde yo siempre considere en mi responsabilidad de mi agenda,
que yo tengo una agenda, que es el mejor entendimiento y las mejores relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y entre los cubanos emigrados, entre la emigración y la nación. Esa agenda no es oculta, esa es pública. Es una agenda noble. Bien, entre las políticas de ajustes o de cambios o de nueva organización que se esperan, aunque el presidente cubano había hablado en el mes de marzo, es probable que sea en el mes de marzo, es probable que se demore en el mes de abril. Créanme que yo hablo con personas que tienen por qué saber. Yo creo que se espera un gran impacto el anuncio de la ley de inversión extranjera, que debe salir en marzo, en algún momento, y si no, a más tardar en abril. Esta ley de inversión extranjera va a ser pareja para todos, aunque antes era pareja para los cubanos, lo que pasa es que eso no podía ser. Yo creo que ahora es una ley de inversión muy explícita, va a ser una ley de inversión muy explícita, va a ser además, desde el punto de vista nacional e internacional, explicada y reconocida, con las responsabilidades que adquieran las personas que participen. De hecho, el propio embajador de Inglaterra en La Habana dice que está habiendo muchas solicitudes de información y solicitudes para ya otros que ya están convencidos de que la cosa va buena y va bien para ellos, ya están pidiendo participar en inversiones en Cuba. Pero cuando yo digo que va a ser pareja, es porque va a existir la explicación necesaria, clara, amplia, limpia, transparente, pristina, con respecto a que los cubanos que residen en el exterior, los que viven en Malasia, en Egipto, en Alaska, en España, en Israel, donde vivan, en los Estados Unidos, en Miami, en el condado Miami-Dade, los vecinos de Ileana Ross, el vecino de Marco Rubio, los vecinos de la Fundación Nacional, esos, si consideran que están dispuestos, Cuba les va a dejar muy claro que tienen todo el derecho a participar en las inversiones ajustados a la nueva ley de inversión extranjera, se llame Fanjul o se llame Cheito el Cojo, siempre y cuando sus negocios sean claros y legítimos. Cuba no va a aceptar gente con negocios con trasfondo sucio, pero eso no se lo va a aceptar ni a cubanos, ni a canadienses, ni a franceses, ni a ingleses. Pero se va a abrir totalmente Cuba a su emigración en la inversión extranjera, y van a tener los cubanos el mismo absoluto derecho que tenga, yo no voy a decir David Rockefeller porque el embargo afecta a es norteamericano, el mismo derecho que tenga una multinacional francesa, inglesa, rusa, canadiense. Ahora el problema para los inversores en cualquiera de los temas que van a poder invertir los cubanos, ahora el problema es, ahora la pelota vuelve a caer del lado de acá, por supuesto, porque va a haber un reconocimiento pleno a los cubanos, a la emigración y a los nacionales, pero ya esa no es una inversión extranjera, esa es una inversión de personas que viven en el país, pero va a haber el mismo respeto y no va a haber ningún tipo de exclusión. Ahora la pelota va a estar del lado de acá, donde es Estados Unidos quien le prohíbe a los hombres de negocio, por el absurdo de esta ley, participar de negocio, incluyendo a la emigración cubana. ¿Qué le parece? Me parece excelente y me parece, como tú bien dices, la bola está aquí ahora. Pero tú sabes, y yo sé, y todos los que van a Cuba saben también, que ya hace rato que hay cubanos de aquí de Miami con inversiones en Cuba. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo, y estoy hablando de inversiones pequeñas, pero también de grandes. Pero hay algunos que no son tan pequeñas, pero lo han hecho legalmente porque lo han hecho a través de familiares y demás. Pero el deseo existe y desde hace mucho tiempo, igual que te puedo decir que más y más cubanos que viven en el sur de la Florida y en otras partes de los Estados Unidos están tratando de algún modo de legalizar su posición inmigratoria en Cuba, recibiendo
bueno, no me acuerdo, la palabra no me viene ahora, pero repatriación y su carnet y su demás. Y ¿sabes algo? Y está pasando, porque alguien me llamó el otro día para preguntarme eso en el programa, y yo no, como no estaba muy seguro de lo que le iba a decir, no le di una respuesta que hoy más bien se la puedo dar. Sí, están, los medios están ya en efecto para que cubanos que quieran repatriarse inicien sus gestiones. Bueno, fíjese, eso de todas formas que usted acaba de contar, que es como usted lo está diciendo, eso de todas formas es ahora es a mí el que no me viene la palabra, un subterfugio, bueno, a lo mejor no, creo que ni me salió, es un mecanismo ahí. La nueva ley de inversión extranjera le va a permitir que usted no tenga que apelar a eso. La nueva ley de inversión extranjera le va a poder permitir a usted tener el derecho, como cualquier inversor extranjero, nos pone en el mismo nivel que cualquier otro. Exactamente. O sea, usted va a poder residir en Cuba, usted va a tener los derechos que tiene un inversor extranjero a un grupo de cosas, que desde importar sus automóviles, el suyo, en fin, los mismos derechos, sin que usted tenga que buscarse el invento de ver si la familia suya lo hace o si me repatrio para hacerlo. No, fíjate, pero lo de la repatriación no tiene nada que ver con esto. Hay personas que quieren repatriarse no necesariamente para iniciar negocios en Cuba, simplemente para poder vivir en Cuba como vive cualquier otro cubano. Claro. Pero yo creo que va a tener un gran impacto. Yo creo que sí. Hay otros proyectos de ley, y les voy a decir hasta donde yo nunca voy a usar este micrófono para echar a perder algo o para formar parte de un sensacionalismo que lo que hace es malograr buenas intenciones. Vendrán otros proyectos de ley que también tienen que ver con el mundo y con la emigración, altamente favorables, incluso con el pueblo cubano, con la forma y con las ansias de mejoría del pueblo cubano. Vendrán también otras nuevas disposiciones en este año. Así que yo creo que va a ser muy interesante y que los que realmente están perdiendo cada vez más terreno, no allá, donde no han conseguido ninguno, aquí, son precisamente quienes sostienen, porque ellos tienen garantizado el dinero a través de otras vías de tener esta política. Pero yo creo que de una u otra forma se va a crear una nueva clase política en Miami. Va a demorar un poquito, pero las aperturas que van a haber van a generar la necesidad de una nueva clase política cubanoamericana que viene ahora a jugar el rol de los tiempos que está viviendo, y que no le interesa el discurso de Marco Rubio, y que no le interesa el discurso de Ileana Ross, ni le interesa el discurso de Mario Díaz Balar, ni mucho menos, y que además va a estar en coordinación con algunos grandes intereses de fuerte influencia en la política norteamericana, van a estar en conexión. O sea, yo preveo la creación de una nueva clase dirigente política por peso específico. O sea, derrotada a la extrema. Yo veo la derrota de la extrema derecha con cosas que puedo prever y otras que sé. Yo veo la derrota de la extrema derecha cubana cada vez más inminente. Yo estoy de acuerdo con el poder que tengan ahora, no importa. Yo estoy de acuerdo contigo, de eso estaba hablando, y en la reunión que hubo el otro día en el Billmore, a mí me da a pensar que eso ya en sí está pasando, el mundo, ya eso en sí está pasando. Estos son respuestas que han demorado mucho tiempo en dar. También te puedo decir a las reuniones de la nación y la inmigración que hemos tenido, porque muchos de estos puntos se conversaron en esas reuniones. Así que la respuesta está ahí, y cada vez que algo pase en beneficio de lo que queremos, eso que tú y yo y que muchísimos buenos cubanos quieren en Miami, que se normalicen más y más las relaciones entre los dos países y entre los dos pueblos, cada vez que pasa algo de esto, esta extrema derecha enloquecida, bueno, ni tan enloquecida, parte de esa industria anticastrista que por tantos años ha vivido del cuento de Cuba y de la libertad y la otra y los derechos humanos, toda esa gente pierden poco a poco, y ahora yo creo no tan poco a poco, más rápido que nunca, están perdiendo la influencia que han tenido
durante mucho tiempo a los diferentes gobiernos americanos. Ya no es ni siquiera los republicanos, porque hay tanto o casi tantos republicanos en el Congreso que ya están hablando abiertamente de que las situaciones entre los dos países tienen de algún modo que... Mire, tenemos que hacer una pausa, pero le voy a dar un dato que lo voy a dar también de información privilegiada. Ahora le estoy dando información privilegiada de una fuente en los Estados Unidos, dentro del sistema político de los Estados Unidos. En este momento, a favor de levantar el embargo a Cuba, hay muchos más republicanos que demócratas. Más republicanos que demócratas. ¿Ustedes saben por qué no han comenzado el proceso de flexibilización? Por la simple hecho de que no le quieren dar esa victoria a Barack Obama. No quieren que eso sea una victoria para Barack Obama, pero en la bancada republicana hay más republicanos a favor de cambiar la política hacia Cuba que en la propia bancada demócrata. Y el problema que tienen es con Obama. Antes me decía, mire, hago la pausa que nos toca y lo dejo para que usted comente. ¿Le parece? Okay. Vamos a la pausa. Bacuba, con más de 40 años en el mercado. Bacuba, dinero de su viaje al 15%, entrega rápida y segura. Bacuba, consiga los pasajes con el mejor precio del mercado. Bacuba, haga su reserva de hotel y carros. Bacuba, tramita sus papeles y visas para viajar a Cuba. Bacuba, teléfono 305-649-3491. Bacuba, 305-649-3491. Gulfstream, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana. Gulfstream, vuela los lunes, jueves y domingo a la 1:30 de la tarde, los martes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Gulfstream, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Gulfstream, 305-428-2828, 305-428-2828, Gulfstream. Wilson International. En toda la industria de viajes a Cuba, usted no encontrará otra empresa tan dedicada como Wilson a darle un servicio cortés, eficiente y muy personal. ¿Y sabe por qué afirmamos esto con tanta certeza? Porque usted, nuestro cliente, es el centro de nuestra operación. Y para garantizarle ese servicio, el presidente de Wilson y los ejecutivos de nuestra empresa están junto a usted en el aeropuerto el día de vuelo. Por aquello de que el ojo del amo, allí estamos para garantizarle que todo salga como usted espera. Wilson International, el servicio más personalizado de toda la industria de viajes a Cuba. Para información llame al 305-662-6842. Wilson International vuela a La Habana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a Santiago de Cuba. Sí, vuelve con Sael, su mejor opción cuando viaja a Cuba. Regálese la maravillosa experiencia de volver. En Sael encontrará el profesionalismo y la amabilidad que usted merece. Ahora en su nueva localización, 4475 Southwest 8 Calle, en el corazón de Miami. Visite a su agencia favorita y pídale viajar con Sael o llámenos al 643-2200. Volamos a La Habana martes, jueves, viernes, sábados y domingos, y a Holguín jueves y sábados. Definitivamente, Sael, su mejor opción. 643-2200. Sí, vuelve. Vuelve para que la vida pueda florecer. Estamos de regreso con el presentador Eddie Levy y yo lo dejé esperando para poder hacer su comentario. Ahí se lo dejo en la mano. No, Eddie. yo lo que te estaba diciendo que tanto los republicanos como los demócratas saben que la ficha está echada, que las cosas tienen que cambiar. Mira, en este mismo estado, en la legislatura de la Florida, se habla, se comenta
y ya a otros legisladores de otras ciudades importantes como Tampa, Jacksonville, el mismo Palm Beach, Pensacola, están hablando de la pérdida de negocios que tiene la Florida y de los muchos negocios que pudiera hacer en el futuro abriendo puertos de embarque para Cuba. Y la pregunta sería, ¿y qué pasa con el puerto de Miami? Porque es importantísimo que y la legislatura de Florida, como tú bien sabes, está controlada 2-1 por los mismos republicanos, pero a través de los años, yo he hablado con senadores demócratas que votan siempre con los republicanos cuando tiene que ver con Cuba, contrario a lo que ellos saben que es muchas veces contra la inconstitucional, pero sin embargo ellos me dicen, porque es que nosotros no queremos problemas con los Crazy Cubans, pero ¿sabes una cosa? Refiriéndose a los Crazy Cuban legisladores en Tallahassee, pero ¿sabes una cosa? Ya es hora de que sí tengan problemas, porque resolviendo esos problemas van a ser muy grandes beneficios para este estado. Otros estados lo están haciendo, el puerto de Mobile, el puerto de New Orleans, todos esos puertos ya están preparados para actuar, a pesar de que también en el sur de los Estados Unidos la mayoría de los legisladores son republicanos. Por eso te digo que hay una movida casi sin mucho alarde en el Congreso norteamericano que hay que hacer cambios, y los cambios vienen porque hay personas importantísimas, miembros de comités importantísimos, que saben que las cosas no pueden seguir como van, porque le está costando mucho, no solamente en el económico, sino en el ámbito internacional. Mientras no se resuelva la situación de Cuba con los Estados Unidos, no se va a resolver beneficiosamente para los Estados Unidos la situación con el resto de la América Latina y con otros países del mundo. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por su participación. Por el tiempo se nos termina. Me parece muy atinada esa respuesta que usted ha dado. No, le doy las gracias a usted. No lo demoro mucho más porque sé que ahora va a ser entrevistado por una cadena internacional de televisión. Así que muchísimas gracias por su presencia. Yo regreso mañana a las 5 de la tarde y usted las puertas abiertas el día que quiera. Gracias, Eddie. Muy buenas tardes para nuestros oyentes aquí y donde quiera que estén. Buenas tardes y buenas noches. Hasta mañana en La Tarde se mueve. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.